Buenos días, hermanos, que Dios les bendiga, que tengan una linda semana, una semana bendecida. Bueno, para el día de hoy, el título del devocional es Obstinación y desobediencia, basado en Jeremías capítulo 42, versículo 13 al 22 en la versión NBI. Dice así: pero si desobedecen la voz del Señor, Dios de ustedes, y dicen, no nos quedaremos en esta tierra, sino que nos iremos a Egipto, donde no veremos guerra, ni escucharemos el sonido de la trompeta, ni pasaremos hambre, y allí nos quedaremos a vivir. Entonces presten atención a la palabra del Señor, ustedes los que quedan en Judá. Así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel. Si ustedes insisten en trasladarse a Egipto para vivir allá, la guerra que tanto temen los alcanzará, y el hambre que los aterra los seguirá de cerca hasta Egipto, y en ese lugar morirán. Todos los que están empecinados en trasladarse a Egipto para vivir allá, morirán por la guerra, el hambre y la peste. Ninguno sobrevivirá ni escapará a la calamidad que haré caer sobre ellos. Porque así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel: así como se ha derramado mi ira y mi furor sobre los habitantes de Jerusalén, así se derramará mi furor sobre ustedes si se van a Egipto. Se convertirán en objeto de maldición, de horror, de imprecación y de oprobio, y nunca más volverán a ver este lugar. Remanente de Judá, el Señor les ha dicho que no vayan a Egipto. Sepan bien que hoy les hago una advertencia seria. Ustedes cometieron un error fatal cuando me enviaron al Señor, Dios de ustedes, y me dijeron: ruega al Señor nuestro Dios por nosotros y comunícanos todo lo que Él te diga para que lo cumplamos. Hoy se lo he hecho saber a ustedes, pero no han querido obedecer la voz del Señor su Dios en nada de lo que Él me encargó comunicarles. Por lo tanto, sepan bien que en el lugar donde quieren residir morirán por la guerra, el hambre y la peste. Los primeros versículos del capítulo 42 detallan cómo los capitanes y todo el pueblo que había quedado le dicen al profeta Jeremías que ore y ruegue a Dios por ellos, para que Dios les enseñe el camino que deben seguir o qué deberían hacer. Jeremías, ante tanta súplica, les dice que va a rogar a Dios por ellos y que les diría todo lo que Dios responda. Ellos dijeron: que el Señor sea testigo, si no cumplimos lo que Él nos diga. Lo que Dios diga vamos a obedecer, sea bueno o malo, vamos a obedecer para que nos vaya bien. Luego de 10 días, Dios le dio la respuesta a Jeremías. Entonces Él les dijo: si ustedes permanecen quietos en esta ciudad, todo va a estar bien, no los voy a destruir, dijo, pues me pesa haberles enviado esa calamidad. Les dijo que no le temieran al rey de Babilonia, porque Él estaría con ellos, porque Dios mismo estaría con ellos. Les dice que tendría compasión de ellos y que el rey de Babilonia también tendría compasión por ellos. Incluso permitiría que regresen a la tierra de Judá. Aquí observamos nuevamente el amor de Dios hacia su pueblo. Les está dando otra oportunidad, les está ofreciendo la reconstrucción de la ciudad, les estaba ofreciendo el regreso a su tierra. Sin embargo, en los versículos que leímos y que corresponden al devocional del día de hoy, vemos que ellos deseaban escuchar otra respuesta. Aparentemente pedían que Dios les guíe en qué debían hacer, pero en el fondo de su corazón ellos ya habían decidido qué hacer y qué camino seguir. Ellos pretendían obedecer a Dios si es que la respuesta de Dios era de acuerdo a lo que ellos habían planificado. En los versículos que leímos, el versículo 13 y 14, muestran lo que había en el corazón de ellos. Ellos ya habían tomado la decisión de no quedarse en Judá, aunque aparentemente dijeron que obedecerían. Ellos solo tenían planeado obedecer solamente si Dios respondía de acuerdo a sus planes.
Ellos pensaron que en Egipto estarían seguros y que no verían más guerra ni hambre y que sería hermoso. Estaban huyendo del rey de Babilonia y para ellos Egipto era el lugar más seguro. Sin embargo, Dios les dice que todo lo que creían seguro no sería así, que todos sus temores los alcanzarían en Egipto. Guerras, hambres, enfermedades, muertes, etc. Nadie escaparía. Así como Dios derramó su ira sobre Jerusalén, así la ira de Dios sería sobre ellos si entraban a Egipto y no volverían más a su tierra. Egipto representaba la falta de confianza en Dios y la autosuficiencia del pueblo. Jeremías se preguntaba, ¿por qué le dijeron que pregunte a Dios por ellos cuando iban a hacer lo que en realidad ellos ya habían decidido? En el versículo 22 observamos la omnisciencia de Dios. Les dice, sepan, porque Dios ya sabía la decisión que habían tomado, les dice, sepan que van a morir en el país donde quieren ir. Él ya sabía y aún así en su amor les da esta advertencia. Y efectivamente pasó. Egipto cayó con los mismos babilonios siendo llevados cautivos. Estas personas tomaron el camino que los apartó de la voluntad de Dios. Eligieron el camino que según ellos era el mejor a pesar de las advertencias. Nosotros también podemos caer en el mismo error. ¿Cuántas veces le decimos a Dios que nos guíe y que dirija nuestros pasos? Pero al planificar nuestro día o nuestra semana, no lo tomamos en cuenta. Y Dios nos habla en su misericordia de diferentes formas y maneras, pero en nuestro afán de cumplir con lo que ya hemos planificado, no oímos lo que quiere hablarnos. Cuando las cosas se ponen difíciles, pensamos que Dios no puede estar ahí. Entonces comenzamos a tomar decisiones en nuestro razonamiento, en nuestra humanidad. Tenemos que entender que el bienestar y la paz no dependen del entorno, sino de la presencia de Dios. ¿Cuántas personas lo tienen todo, pero están vacías, deprimidas, tristes? El cumplir el plan de Dios para nuestras vidas produce paz, pero para esto necesitamos oír su voz. A veces no nos gusta lo que escuchamos, como este pueblo. Tal vez simplemente Dios dice no a lo que pedimos y en nuestra obstinación continuamos con nuestro capricho. Si confiamos en Dios, ¿por qué dudamos del plan que Dios tiene para nosotros? ¿Por qué dudamos de la voluntad de Dios para nuestras vidas? Solo cuando renunciamos a nuestras opiniones y planes podemos obedecer de corazón a la palabra de Dios. No es que Dios va a destruir nuestros planes, no. Él quiere dirigirlos, quiere que dependamos de Él y que dejemos de ser autosuficientes, quiere tomar el control de nuestras vidas porque Él tiene pensamientos de bien para nosotros. El problema es que a veces somos obstinados y esto nos impide obedecer enteramente a Dios. Y como dice un pastor, yo soy la primera. No es tan sencillo. Cuando me doy cuenta, estoy planificando todo sin tener en cuenta al que dirige mi vida, al que es dueño de mi vida. Igual estoy en el proceso, voy aprendiendo, buscando y pidiendo a Dios que me ayude a depender de Él y a ser sensible a la voz de Dios para seguir el plan de Dios trazado para mi vida. Como dice el libro de nuestros devocionales, muchos cristianos tratamos a Dios como el chaleco salvavidas. Solamente lo llamamos cuando estamos en situaciones de emergencia. Tal vez es porque no hemos comprendido el significado de la fe. La fe es cuando nuestra oración busca coincidir con su voluntad, pero si abrazamos nuestros limitados razonamientos, no vamos a conocer sus pensamientos. Debemos recordar que creer en Jesús y aceptarlo como Señor implica reconocer que Él está en el trono y no nosotros. Fe es creer completamente en Dios. Gracias, Padre amado, por tu palabra, porque en tu amor me enseñas que tienes pensamientos de bien para nuestras vidas. Ayúdanos a ser sensibles a tu voz para cumplir tu voluntad perfecta. Te agradezco por tu amor incondicional, que aun cuando fallamos, nos ayudas a regresar a tus brazos. Gracias, Padre amado. Amén.